amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes en esta mañana a través de los 92.9 FM. Hoy vamos a conversar con el doctor Stalin Naranjo. Él es analista político, a quien hemos invitado con la finalidad un poco de analizar lo que está pasando en el país, cuál es la proyección de Ecuador de caras a lo que será incluso el próximo proceso electoral. Estamos grabando este programa, el mismo será emitido en horario diferido. Pero yo creo que va a estar muy bien y podemos abordarlo a partir de este momento. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Bienvenido. Buenos días, Marco Javier. Un saludo a todos quienes nos están viendo y disfrutando de la señal de la Mega a nivel mundial. Bueno, queremos invitar a seguirnos en la transmisión en este día a través de nuestra página de Facebook, donde podemos estar junto a ustedes, en TikTok también, nos pueden seguir igualmente, en Twitter, en Threads, e invitarlos a que permanentemente se mantengan en sintonía. Doctor, concluyó un proceso electoral en Santo Domingo y a nivel nacional y dejó ciertas cifras muy bien marcadas en relación a lo que es la aceptación popular en función de las organizaciones políticas. ¿Cuál es su lectura de apertura hoy? Bueno, mire, fueron unas elecciones muy raras, atípicas, hubo sorpresas. Creo que el candidato Daniel Noboa marcó un antes y un después en el tema electoral porque no lo tenían en el radar. Muchos consultores, analistas políticos, le apostábamos por otra línea, creíamos que se iba a dar el balotaje entre Luisa González y otros candidatos menos con Daniel Noboa. Y vean la sorpresa, porque a partir de lo que fue la muerte de Fernando Villavicencio, a partir también de lo que fue el debate, se da una situación, un cambio, un despertar, donde los indecisos y la juventud del Ecuador provoca justamente este cambio, esta sorpresa que luego se ve reflejada en la elección de Daniel Noboa, que va a ir a la segunda vuelta electoral. Bueno, y también queríamos hablar también referente a lo que se dio en las provincias en cuanto a los asambleístas. Mire, la muerte de Fernando Villavicencio a través del movimiento Construye provocó justamente que ingrese una gran cantidad de asambleístas, convirtiéndose ellos en la segunda fuerza dentro de la Asamblea Nacional. Entonces, eso es importante resaltar. Movió el tablero en distintas provincias. Aquí en Santo Domingo le quitó un escaño que se sentía seguro tenerlo la Revolución Ciudadana, y Amigende, que es del movimiento Construye, va a la asamblea, y no así el asambleísta que iba por la reelección, Chávez, quedando fuera de la nueva Asamblea Nacional. Ahora, doctor, bueno, de alguna forma es bien sabido lo que ha pasado hasta ahora a nivel nacional con cuánto tiene que ver a la votación, por ejemplo, de la organización política Revolución Ciudadana. Es decir, hay un voto duro ya concertado allí y que fue marcado con los resultados a nivel nacional. Y de acuerdo al formato de repartición de escaños, pues ha logrado sobre los 50 asambleístas, creo que son 53 o algo así. Entonces, ese, en definitiva, ¿cuál es? ¿Es el tope de la organización política, al menos en este proceso electoral? Porque lo que se avecina es un poco complejo. Hay que entender qué otras alianzas se pueden establecer y de lo que hay en el tablero electoral, qué es lo que le queda, por ejemplo, a la Revolución Ciudadana, ahora en este proceso de poder llegar hacia la presidencia de la República, por un lado, o el candidato Noboa buscar alianzas para poder consolidar una presidencia. Mire, veníamos siempre hablando, incluso aquí alguna vez lo comentábamos, de que tenían un voto aproximadamente del 30%. En esta ocasión fue mayor incluso a la votación que logró obtener Arauz cuando fue candidato a la presidencia de la República. Él sacó un 32%, ahora la candidata Luisa González saca un 33%, pero vemos que hay un histórico, ¿no?, referente a ese porcentaje. Ahora lo que creeríamos es que la historia se vuelve a repetir, tanto en el tema de la asamblea como en el tema presidencial, porque todos, aquí se ha polarizado la votación, ¿no?, entre correístas y anticorreístas. ¿Y qué sucede?
que luego todos los que son anticorreístas terminan votando por quien sea el candidato opositor a la línea correísta, en este caso Daniel Noboa, y provocando así llegar a la presidencia de la República. Pero doctor, en la propia asamblea, yo vi que esa polarización se despolarizó. Porque usted verá que en muchas ocasiones se establecieron unos acuerdos a veces inéditos. Claro. Cambios y camisetazos. Usted vio todo lo que pasó. A eso iba a ir justamente, de que va a tener, en el supuesto de que llegara a darse el hecho de que Daniel Noboa sea el próximo presidente elegido en la segunda vuelta electoral, va a tenerla muy duro en la asamblea nuevamente, así como Guillermo Lasso no tuvo el apoyo del Partido Social Cristiano, quienes se aliaron en votaciones trascendentales con el correísmo, va a creer, yo creería que puede suceder lo mismo, no a través del bloque de los socialcristianos, sino a través del movimiento Construye, que vemos una postura muy débil que en cualquier momento se puede resquebrajar y esos asambleístas quedar en el limbo. Ojalá que por el bien del país y haya gobernabilidad y puedan impulsar en ese corto tiempo que va a tener la Asamblea Nacional y en ese corto tiempo que tiene el presidente de la República o presidenta que sea elegido, todo sea en beneficio de la ciudadanía. A ver, doctor, usted dijo en la elección anterior, los socialcristianos tuvieron una decisión. ¿Con quién estuvieron? Con la Revolución Ciudadana. Es decir, se unió Revolución Ciudadana, algo impensable. Sí, no, lo que pasa que como Guillermo Lasso tuvo un pacto, un acuerdo para llegar al poder, incluso entre ellos la presidencia de la Asamblea Nacional, y como no se dio eso en... El respeto al acuerdo. Exacto, el respeto al acuerdo, desde ahí marcaron ya distancia. Desde la primera sesión de la Asamblea Nacional. Ya, pero doctor, en el proceso electoral fueron juntos, creo, y adicionalmente también fueron juntos, creo, con el Partido Social Cristiano. Bueno, ahorita no me llamen porque no puedo atenderles, por favor, después de la entrevista. Entonces, en esa vez fueron juntos, creo, con, diríamos nosotros, el Partido Social Cristiano. La derecha como tal, como exacto, izquierda y derecha, algo impensable. Así se dio esa alianza. Y resulta... la derecha se unió sola, es decir, creo con el Partido Social Cristiano, y la Revolución Ciudadana hizo otros acuerdos y de alguna forma participó. En todo caso, en la segunda vuelta se dio esta alianza, ¿no es cierto? Pero tras, usted ha dicho, no cumplir los pactos o acuerdos establecidos, ¿no? Yo no sé si llamarlo los repartos del poder, resultó que al final terminó en cambio, estableciendo otros acuerdos. Justamente el presidente actual, Guillermo Lasso. Eso resquebrajó los niveles de consideración del Partido Social Cristiano para con Creo, por esa actitud desleal entre comillas. Entonces, pero resulta de que más adelante, cuando lo quieren despachar al presidente, la Revolución Ciudadana, lo respalda el Partido Social Cristiano. Entonces le digo, mire, ese baile es el que un poco... sí me preocupa a mí. En definitiva, no hay una tendencia clara. En estas últimas horas, por ejemplo, Jan Topic, vemos que tiene la orientación a respaldarlo aparentemente a Noboa, y de hecho, incluso usted verá que en el propio debate se tiraron flores. Entonces, tome en cuenta cuál cree usted va a ser, por ejemplo, la posición del Partido Social Cristiano. Porque eso fue lo que dijo Topic, pero ¿qué dirá el mandamás del partido? Pues, Jaime Nebot. El Partido Social Cristiano ya ha anunciado su apoyo justamente al candidato Noboa. Ha dicho que ellos no van a apoyar a Luisa y que ellos van a apoyar a Noboa. Mire, siempre hay acuerdos atrás o debajo de la mesa. ¿Cree usted que Nebot y Correa conversan? Yo creo que sí, los políticos conversan, el pueblo es el que se enfrenta en las redes sociales o en las calles, y ellos mientras tanto se toman un café o conversan amenamente. Los políticos son así, nosotros hemos estado trabajando de cerca con políticos, Marco Javier, y mientras el pueblo está enfrentándose en las calles o en las redes sociales, ellos comen. Se están riendo. Se ríen, se abrazan. ¿Cree usted que los políticos tradicionales de Ecuador se reparten la torta? Siempre ha sucedido eso, Marco Javier. Lamentablemente aquí no hay ideología, sino solo componendas, acuerdos, beneficios particulares, no de la ciudadanía. Esa es la realidad del Ecuador. Muchos, para poder dar el voto en la asamblea, y para eso fueron en su mente, van a decir, bueno, yo voy a votar por este proyecto, por esto, pero siempre y cuando cuánto hay. Eso debe acabarse.
Por eso muchos, y vamos a ver la historia porque se va a repetir en cada asamblea, cuando llegan a la asamblea se hacen independientes en la primera semana. ¿Por qué se hacen independientes? Porque busca quién le da más por el voto. Esas cosas deben acabarse. Por eso estamos como estamos, Marco Javier. Bien, ahora, doctor, bueno, es un poco en la perspectiva de qué alianzas podrían establecerse, ¿no? Pero yo le digo algo, ¿cuánto va a pesar el tema político al interior de la Asamblea? Porque ¿cuál fue el principal detonante que tuvo el presidente Guillermo Lasso? Fue precisamente el hecho de no tener una asamblea un poco en sinergia con sus puntos de vista y planteamientos. Y a la postre no pudo ejecutar nada. O sea, fue muy poco lo que pudo hacer versus una asamblea que le mostraba oposición a todo. Claro, es que no tuvo también un buen manejo político. A partir de la muerte de César Monge se descalabró todo el proceso de Creo, tanto así que el partido es inexistente a la fecha. ¿Por qué? Ni las mismas bases supieron sostenerlas, porque ni bien llegaron al poder repartieron el Estado tal cual. Aquí usted recordará que llegaban gobernadores que no eran de la línea política, que habían apoyado y que habían flameado banderas de Creo. Pero eso no olía a reparto de la torta, entonces ¿qué pasó? ¿Malos acuerdos? Por eso justamente, no, es que ahí vinieron el tema de que se hicieron independientes. Algunos llegan al poder a través de declararse independientes, entonces comienzan a reclamar Agencia Nacional de Tránsito, CNEL, los hospitales, todo vuelve a ser la misma historia. Esperemos que esto cambie, porque no van con el afán de servicio público muchos candidatos y ahora actuales asambleístas que ya serán posesionados, sino van con el afán de qué me toca, cómo me enriquezco de la noche a la mañana. Lo ven como la oportunidad de captar o recuperar el dinero que invirtieron en campaña. Eso debe acabarse. Ahora, doctor, mirando un poco el panorama local, porque también es importante, ¿no? Y sí sería bueno un poco analizarlo. Y lo vamos a hacer ya más adelante, luego de una pausa comercial. Un poco, yo quisiera más que nada, para concretar este tema principal, ¿qué le resta hacer a quien sea que gane presidente como presidente de los ecuatorianos? ¿Cuáles son los primeros pasos o acciones a cumplir? Yo creo que tanto si gana la Revolución Ciudadana o gana Daniel Noboa, lo principal que debería hacer es llamar una consulta popular y llamar a una asamblea constituyente. Debe reformarse la Constitución. Y bueno, el mismo Rafael Correa ya ha anunciado, porque él es el líder y el mandamás del movimiento, de la lista 5, y nosotros vemos ya esa postura alineada de que eso se va a dar. En el caso de Daniel todavía no se pronuncia, pero cualquiera de los dos, por el poco tiempo que va a tener, que es 1 año y medio, yo creería que es importantísimo, trascendental, porque si no lo hace, no va a poder ser reelegido ninguno de los dos, porque en el poco tiempo que tiene, sin recursos, en la situación que se encuentra el país, sin inversión, no va a poder hacer nada y la gente no va a esperar mucho, lo va a criticar y no le daría el voto en una reelección. ¿Aproximadamente qué tiempo será el nuevo gobierno? 1 año. A ver, entran en funciones en diciembre y estarían hasta mayo del año 2025. 1 año, 6 meses. 1 año, 6 meses. Pero recuerde que dentro de ese periodo tienen que convocar a elecciones. Entonces estamos hablando de que va a estar gobernando en sí 1 año, 2 meses aproximadamente. Porque el resto sería campaña electoral. ¿Qué cree usted debería hacer el presidente en forma urgente apenas llega? Porque como usted ha dicho, la gente quiere cambios, acciones inmediatas. Lo más tal vez delicado es el propio tema de la seguridad. ¿Qué cree que se puede hacer? Seguridad y salud. A diario la gente se muere por falta de medicinas y atención en los hospitales. A diario la gente se muere en compás de espera porque no hay quien nos atienda. Conocía un caso de hace 2 semanas de una señora esperando desde la mañana hasta la noche, no la atendían y murió. Cosas como esas deben ya acabarse. La falta de medicinas y médicos es prioritario. No, van a decir, es que vayas a una clínica privada, la gente no tiene dinero para ir a una clínica privada. Y el tema de seguridad, el Ecuador se está desangrando porque no se ha potencializado a la policía. Se han mandado simplemente graduados con tolete a las calles, sin armamento, o compran armamento a destiempo, con mala
incluso se hablaba de que había material adquirido recién que no tenía funcionalidad. Cosas como esas debe acabarse, eso tiene que quedarse en el pasado, tiene que potencializar, y yo sí creería más potencializar las salidas de los militares a territorio, que es algo que hemos venido reclamando desde el año anterior. El militar genera respeto, genera también persuasión en distintas zonas. Me dicen, es que no hay cómo. Sí puede, tiene una facultad de control de armas. Si sabemos dónde son los focos rojos de Santo Domingo, ubicados estratégicamente, deberían estar ahí los famosos cowboys de los militares ubicados estratégicamente. ¿Ustedes creen que luego de que están ahí ubicados van a cometerse hechos ilícitos? No, pero eso no sé por qué no lo hace. Cosas como esas tienen que haber decisiones urgentes por parte del próximo presidente, porque nos estamos muriendo, tanto en la espera de atención médica como también por la falta de una buena reacción en la policía y en el ejército. Bien, así como van las cosas, ¿cree usted que la Revolución Ciudadana puede establecer acuerdos con alguien en aras a captar la presidencia, o el tope que ellos tienen, eso es todo? No puede crecer, por supuesto, porque hay un voto indeciso. Hay gente que, usted ya la escucha en las redes sociales, van calando el discurso de oposición, ¿no? Ahorita, lo que yo le decía el día domingo a través de mis redes sociales, es predecible cómo lo van a atacar a Daniel Noboa, y se está dando. Le van a atacar el tema de impuestos del padre, le van a atacar la historia completa de explotación laboral del padre, le van a atacar referente al movimiento político que lo apoya. Y el día lunes sucedió todo lo que advertía. La gente es predecible, y entonces yo creería que muchos de los que están ahí, que votaron por Topic, por Otto, por el resto de candidatos que no ganaron, hay muchos que no votarían por Daniel Noboa. A ese voto debería apuntarle la Revolución Ciudadana, pero no sé si le alcance, porque hay un voto radical, por ejemplo, los que votaron por Cristian Zurita, que son anticorreístas a morir. Entonces es una alta votación. ¿Cree usted que solamente sumado lo que consiguió Noboa en la primera vuelta, más construye lista 25, es suficiente? No, va a haber también un gran número de votantes de Topic. Va a haber voto nulo también, se va a incrementar. Yo no doy por sentada razón de que Daniel Noboa ya es el presidente, pero es el que tiene más altas posibilidades de llevarse la presidencia. Y es por eso el ataque. Mire, dice Rafael Correa, es que él mismo estuvo buscándome para participar en las elecciones como candidato nuestro. ¿Por qué no lo dijo en la primera vuelta? Y ahora se van a ir tejiendo un sinnúmero de historias, van a atacarlo por todo y se van a inventar un montón de... Mientras que Daniel Noboa está aplicando la misma estrategia que hizo en primera vuelta electoral. No está contestando, no está atacando, él está apostando al electorado que está cansado del conflicto. Al final, en la última semana, ¿se acuerda que el correísmo hablaba de que no más odio, no más beligerancia, no más ataques? Y ellos comenzaron esta nueva semana con un sinnúmero de ataques en contra de Daniel Noboa, cosa que no entiendo cómo cambia de discurso de un momento a otro. Al volver luego de esta pausa comercial, analizaremos un poco las estrategias y alianzas locales, porque ya se empiezan a ver nuevos frentes de apoyo. Y vamos a analizar lo que pasó precisamente en Santo Domingo. Esta será otra historia para contarles más adelante aquí en los 92.9 FM.